Padre, gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu amor nos acompañan todos los días de nuestra vida. Hoy estamos delante de tu presencia, agradecidos con tu bondad, agradecidos con tu amor, agradecidos con todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias, bendito Elohim, porque tú eres bueno. Oro delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estoy aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas que cesen su actividad local demoníaca, aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje, donde llegue este video, así será hecho para la gloria y para la honra de tu nombre. Aleluya. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero compartir con usted hoy un texto en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 1 al verso 8. Así que vamos a ir a Tito enseguida. Dice la palabra: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Yahweh nuestro Elohim, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach Kadosh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Yahweh procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Comencemos entonces por el versículo 1, no sin antes contextualizarles. Acuérdense que esta carta de Tito fue escrita por el apóstol Pablo en los años 60 después de Yahshua HaMashiach, que Tito es un pastor joven, hijo espiritual del apóstol Pablo, y que Tito fue un hijo fiel, y que el apóstol Pablo se identifica cuando comienza esta carta diciendo que él es un apóstol enviado por Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Y que fue escogido por Yahweh, que por lo tanto su llamado viene de Yahweh y que el propósito del llamado del apóstol Pablo tiene mucho que ver con los cretenses y tiene mucho que ver con aquellos que no son israelitas, por la fe de ellos. Es decir, que el llamado de Pablo tiene el propósito de robustecer, de madurar la fe de los cretenses y de madurar también la fe de aquellos que no son israelitas. Y que por tanto él tiene la autoridad para poderlo direccionar a través de Tito. Y entonces comienza a hacer unas recomendaciones a través de Tito. Y comienza a decirle que él debe establecer líderes en los diferentes lugares y comienza con los bishops, con los obispos, con los pastores y dice cuál es
deben ser las características de los pastores. Luego que ha hablado de las características de los pastores, habla de las características de los ancianos, habla de las características de las ancianas, habla de las características de los jóvenes, habla de la característica de los siervos. Y finalmente, aterrizamos diciendo de que esta salvación y esta palabra que Yeshua ha enviado es una palabra que va dirigida a todos los pueblos, que va dirigida a todos los grupos etarios y que por esa razón él le habló de los diferentes grupos etarios. Y finalmente ya aterrizamos en nuestro texto del día de hoy, que está en Tito capítulo 3, y le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Si usted recuerda un poquito, se dará cuenta que en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, vamos a irnos allá, el apóstol Pablo habla de que todas las autoridades son colocadas por Yahweh. Vamos a irnos a Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 1. Y ahí encontramos que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Yahweh, y las que hay por Yahweh han sido establecidas. Versículo 2. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Yahweh, resiste, y los que resisten acarrean condenación sobre sí mismo. Está diciendo el apóstol Pablo que independiente de si los que están en autoridad son creyentes o no, Yahweh los puso, ¿verdad? Y si Yahweh los puso, entonces son establecidas por Yahweh, y todo el que desobedezca a la autoridad va a tener problemas. Es más, mire lo que dice en el versículo 3. Es interesante, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Yahweh. Esa palabra servidor es el griego diáconos. Es la misma palabra que se utiliza en la iglesia para los servidores. O sea, que los magistrados, los gobernantes son diáconos de Yahweh que están fuera de la iglesia. Y dice que ellos son diáconos de Yahweh para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor o diácono de Yahweh, vengador para castigar al que hace lo malo. De tal manera que despéjese en nuestro corazón toda duda con respecto a si debemos nosotros obedecer a X o Y autoridad, porque debemos obedecer a las autoridades que están sobre nosotros. Que si el alcalde de Turbaco vino del partido político X, no me importa, ahora mismo tiene la investidura de ser alcalde de Turbaco. Que si el presidente de la República de Colombia vino de tal lado, no me importa. Él está investido con la institución presidencial y por lo tanto yo debo someterme a su autoridad. Ahora, si yo tengo algún reproche, si yo tengo alguna situación que comentar, debo ir a quien lo impuso. ¿Y quién lo impuso? Yahweh. Entonces yo debo ir en oración delante de la presencia de Yahweh para que Yahweh haga lo que debe hacer y lo que corresponde. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos presente que nosotros tenemos el gobernante que nos merecemos en justicia. Y si somos un pueblo democrático, con mucha más razón. O sea, esto se cumple en todos los estamentos, sean democráticos o no. El pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Por qué? Porque Yahweh es justo. Y el que pone las autoridades es ¿quién? Yahweh.
Si usted viene a quejarse delante de mí porque tiene un marido que es tirano, usted tiene un marido que se merece. Si usted viene a quejarse delante de mí porque tiene una esposa que lo gobierna, usted tiene la esposa que se merece. Así que más bien comience a orar a Yahweh a ver cómo Yahweh le va a ayudar a salir de todo esto. Pero la queja avanza no funciona aquí. Aquí lo que funciona es la intercesión y la alabanza. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, dile a los cretenses que se sometan a sus gobernantes y a las autoridades, que los obedezcan y que estén dispuestos para hacer toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Una buena obra es una obra que está diseñada desde antes de la fundación del mundo para que nosotros la hiciésemos. ¿Cómo sabemos eso? Busquemos el libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10, y miremos lo que dice la Biblia ahí en Efesios capítulo 2, en el versículo 10. La Biblia dice de la siguiente manera, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Yahweh. Creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. Es decir, que somos hechos por Yahweh y somos creados en Yeshua HaMashiach. Eso quiere decir que somos recreados. ¿Entendieron eso? Somos creados dos veces. Fuimos creados por Yahweh y somos creados también por Yeshua HaMashiach. ¿Cómo ocurrió eso? El día que usted nació, usted fue creado ¿por quién? Por Yahweh. Y el día que nació de nuevo, fue creado ¿por quién? Por Yeshua HaMashiach. Y dice que esto ocurrió para buenas obras, o sea, para que usted hiciera lo bueno delante de Yahweh. Dice, las cuales Yahweh preparó de antemano, Yahweh hizo el libreto para que anduviésemos en ella. Es decir, que todo gobierno tiene una buena obra y nosotros tenemos que estar con las antenas del discernimiento, con las antenas de la revelación dispuestas para detectar esas buenas obras y trabajar en ellas para que el nombre de Yahweh sea glorificado. Hoy tenemos, por ejemplo, en Colombia un gobierno que es un gobierno de izquierda. Aunque tenemos el gobierno que merecemos, esas buenas obras van a venir a los justos, ¿verdad? Y aquellos sobre los cuales Yahweh quiera hacer justicia, aquellos sobre los cuales Yahweh quiera hacer juicio, también van a tener lo suyo. Pero en medio de un gobierno, así sea un gobierno injusto, nosotros los que creemos en Yahweh recibiremos la justicia de Yahweh. Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 3 del libro de Tito, la Biblia dice que a nadie difamen. Es decir, usted no puede estar hablando de la gente. Usted no puede estar hablando en específico del gobierno. ¿Por qué? Porque usted está dejando de bendecirse. Cuando usted habla mal del presidente de la República, cuando usted habla mal del alcalde, del gobernador, usted no se está bendiciendo ni está bendiciendo este país. Lo que usted debe hacer es llevar las quejas que tiene delante de la presencia de Yahweh y decirle, mira Yahweh, esto está así. Opera o hazme entender a mí por qué esto está pasando para yo hacer lo propio. Dice que no sean pendencieros. Vamos a buscar esta palabrita pendenciero. Aquí, la palabra utilizada para pendencieros tiene el número de Strong 269 y es la palabra amajos. Y amajos se puede traducir como no pacífico. No pacífico. O sea que un pendenciero es una persona que genera conflictos. Es una persona que genera peleas, ¿verdad? Entonces, debemos ser nosotros no pendencieros.
¿verdad? No pendencieros. Debemos ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, que nosotros no seamos dados a la contienda y a los problemas, sino que más bien seamos nosotros pacíficos. Versículo 3. Porque la razón que debemos hacer, como dijo anteriormente, es porque nosotros en otros tiempos, mire, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia o de nuestros propios deseos, aborreciéndonos unos a otros. Es decir, que nosotros nos hacíamos aborrecibles. Las cosas que nosotros hacíamos traían como consecuencia que los que estaban con nosotros y los que nos veían nos aborrecían. Pero que también no solamente nos aborrecían ellos a nosotros, sino que nosotros los aborrecíamos a ellos. Es decir, éramos buscadores de problemas, de situaciones, de contienda, ¿verdad? Y éramos gente no agradable. Entonces, como en otro tiempo éramos así, ahora nosotros no somos así y además recomendamos que los demás no sean de esa manera. Eso es bien importante. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Yahweh, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, nosotros no hicimos nada para recibir esa salvación, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hay muchos que toman esta palabra en español literalmente, pero en el hebreo ese lavamiento por la regeneración tiene que ver en el lavamiento por un nuevo nacimiento y por la renovación en el Ruach Kadosh. Es decir, que cuando nosotros nacimos de nuevo, el hombre pecador murió y ahora nace un hombre santo. Y ese hombre santo se va renovando en el Ruach Kadosh a través de la palabra cuando va renovando su pensamiento. Y un hombre que tiene un pensamiento renovado, un hombre que ha nacido de nuevo, no se puede comportar como el viejo hombre. ¿Por qué? Porque el hombre que ha nacido de nuevo ahora es santo. No es el hombre pecador. No es el hombre insensato. ¿Verdad? Lo que estábamos hablando el viernes. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia y no lo hacemos sencillamente porque queramos hacerlo porque nos obligamos, sino porque el mismo Rúa, el mismo espíritu que está en nosotros nos los demanda. Eso es bien importante. Eso es fundamental. Versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua nuestro Salvador. Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach Kadosh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua HaMashiach nuestro Salvador. Es decir, que al recibir a Yahshua como nuestro Salvador y Señor, se derrama sobre nosotros también el Ruach Kadosh y eso tiene una consecuencia. Versículo 7, para que justificados por su gracia. Quiere decir que los pecados de los que antes éramos responsables y por los cuales merecíamos la muerte fueron expiados. ¿Por qué? Porque ahora la gracia misma ha cubierto todos esos pecados y ya Yahweh nos ve y no ve pecado en nosotros, sino que nos ve santo, pues nos ve a través de Yahshua HaMashiach, su Hijo que murió en la cruz, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que usted y yo tuviéramos justificación y tuviéramos por tanto santificación.
Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto quiere decir que solo cuando nosotros somos justificados, cuando somos declarados santos y santos somos, entonces podemos tener la herencia de la vida eterna. Y en el verso 8 entonces dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Yahweh procuren ocuparse de buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, que en la medida en que nosotros estamos siendo renovados en nuestra mente, en la medida en que nosotros estamos siendo regenerados en Yahshua HaMashiach, entonces todas estas cosas se van haciendo realidad y se debe insistir en esto. ¿Para qué? Para que los creyentes procuren ocuparse de hacer lo bueno y no de hacer lo malo, de hacer lo que es santo y no lo que es perverso, de hacer lo que glorifica a Yahweh y no lo que va en su contra. Amén. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Así que entendiendo esto, entendiendo que esto es una realidad, comprendiendo que esto es de esta manera, entonces podemos orar a Yahweh y decirle, Yahweh, gracias por esta palabra que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entender esta palabra y saber lo que tú quieres para nosotros en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom.